Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a hacer un vídeo para enseñaros cómo hacemos el jabón. Hace unos días en nuestra página web, en nuestro blog, pusimos la receta para hacerlo, pero bueno, hemos pensado que es importante ver cómo se hace. Así que lo primero que vamos a explicar son los ingredientes que necesitamos. Por una parte tenemos el aceite de oliva. Hoy vamos a utilizar aceite reciclado, aceite de fritura y demás, que no está muy quemado, porque si está muy quemado el jabón va a salir bastante marrón y también huele mal. Es importante que sea aceite poco quemado y que no sea de pescado, porque el aceite de pescado huele fatal y a pesar de la sosa o todo lo que le eches, nunca se consigue que ese olor se vaya. A este aceite le hemos echado pues, plantas del huerto, lavanda, caléndula, salvia, romero, un poco las plantas que haya en cada época. Lo tenemos metido en una botella de 5 litros grande durante un mes y medio, y todas estas plantas, pues aparte de aportarle propiedades, también le quitan un poquito el olor a fritura. Bien. Bueno, pues tenemos el aceite de oliva, que hoy vamos a utilizar 4 kilos. Todos los ingredientes los pesamos, no por volumen, sino por peso. Luego en la descripción del vídeo pondremos las cantidades que se tienen que utilizar por cada kilo de aceite. Esas cantidades se pueden multiplicar las veces que se quieran. Aceite, por otra parte tenemos la sosa cáustica, que este es el único ingrediente un poco peligroso. Hay que manejarlo con cuidado porque una vez que se echa en el agua se vuelve muy cáustico y te puedes quemar. Luego tenemos agua normal, nosotros la cogemos de la fuente, pero se puede utilizar agua del grifo perfectamente. Una espátula para remover la sosa y el agua. La batidora para mover luego el jabón. Se puede mover perfectamente con un palo, con esta misma espátula y removerlo a mano. Lo que pasa que el tiempo que se tarda en cuajar el jabón es bastante alto. A mano, pues a lo mejor esta cantidad de jabón se puede tardar entre hora y media en cuajar. Con la batidora ya veréis que en 5 o 10 minutos está hecho. Nosotros esta batidora la hemos comprado en una tienda la más barata que había, o sea, no tiene que ser una batidora en especial, ni buena, ni nada. Luego tenemos una jarra de plástico y una espátula para echar el jabón del recipiente grande a esta jarra y echarlo en los moldes, que sea más fácil. Y luego tenemos moldes de silicona. Nos gusta utilizar moldes de silicona porque son blanditos y si el jabón se queda un poco pegado, pues es fácil darle la vuelta y desmoldarlo. Si fueran rígidos y el jabón se quedara pegado, pues habría que rasparlo con un cuchillo y al final no sale bien. Entonces yo recomiendo utilizar moldes de silicona. Si no tenéis moldes de silicona, podéis utilizar vasitos de yogur, tarteras de plástico, cualquier molde que tengáis en casa, pero que sea de un plástico más o menos duro, porque el jabón cuando se echa en los moldes está bastante caliente. Entonces si es un plástico muy finito, se puede deshacer, se deforma e incluso se le hacen agujeros y se desparrama todo el jabón. Y yo creo que es todo. Veis que son poquitos ingredientes y muy fáciles de conseguir. Bueno, llega la primera fase de nuestro jabón. Como veis, estamos en la terraza porque la mezcla de la sosa y el agua echa unos humitos un poquito tóxicos, entonces conviene estar en un sitio aireado. Así que yo le dejo esta tarea a Teo por si acaso se tiene que intoxicar a alguien, que sea él. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es echar la sosa dentro del agua. Adelante. Siempre la sosa dentro del agua. No se os ocurra echar el agua encima de la sosa porque puede empezar a saltar y os podéis quemar y hacer unas quemaduras realmente importantes. Como veis, estamos utilizando un cacharro de porcelana de los de toda la vida. Es importante en este proceso utilizar recipientes de plástico duro, muy resistente, de porcelana, de barro, nunca de metal, porque los metales pueden reaccionar con la sosa
e incluso se le pueden hacer agujeros al recipiente, y igual se puede verter todo por el suelo y puede ser bastante impresionante. No sé si se apreciará en la imagen, pero de la sosa sale un humito que conviene no respirar. Así que bueno, tenemos aquí a Teo con una mascarilla improvisada. La sosa que hemos utilizado es sosa cáustica que se puede comprar en cualquier droguería o en cualquier supermercado. La suelen tener en casi todos los sitios y la compramos siempre que la encontramos en perlas. Eso quiere decir que los trocitos de sosa son muy pequeñitos, como cabecitas de alfiler. Entonces, al echarlo en el agua y mezclarlo, se diluye muy rápidamente. También la hay en escamas, que son los trozos más grandes y que, bueno, también es buena igual, funciona perfectamente, pero cuesta un poquito más diluirla. Entonces, si la encontráis en perlas, mejor que mejor. Muy bien, pues estaríamos removiendo hasta que no quedara nada en el fondo y luego dejaríamos la mezcla de sosa y agua, que en algunos sitios lo llaman lejía, pero que no hay que confundirlo con la lejía de fregar. Dejaríamos esta mezcla un ratito pues en la terraza donde lo estoy removiendo para que pierda un poquito de temperatura. La mezcla esta de sosa y agua alcanza muchos grados, puede llegar incluso a los 90 grados. Y si habéis utilizado agua caliente, pues porque hayáis echado una infusión de plantas en vez de agua sola, puede incluso llegar a hervir. Así que conviene dejarlo reposar luego un rato cuando esté totalmente diluido para que baje bastante la temperatura y que el aceite tampoco se requeme con ese calor. Y muy bien. Bueno, pues vamos a esperar a que Teo termine de diluir la sosa y a que se enfríe un poquito y luego continuamos. Bueno, pues vamos con la segunda fase de elaboración del jabón. Ya tenemos aquí la mezcla de sosa y agua un poquito enfriada. Sigue estando templadita, pero ha bajado bastante de temperatura. No hemos comentado antes que si por casualidad os salpicara esta mezcla, que es muy cáustico y hace unas quemaduras bastante importantes, si os cayera algo en las manos, en la cara, es importante no echarse nunca agua, porque si le echáis agua lo que estáis es fomentando esa reacción química y puede ser peor. Entonces lo que dicen los manuales es echarse vinagre. Yo jamás lo he tenido que utilizar, así que no sé deciros cuál es la reacción que produce, si se corta instantáneamente, si no, pero bueno, eso es lo que dicen los manuales. Echarse vinagre, me imagino que zumo de limón también serviría, la cuestión es echarle un ácido para contrarrestar. Vale, pues nada, vamos a echar la mezcla de sosa y agua dentro del aceite, con mucho cuidado. Bien. Esta mezcla podríamos ahora removerla con esta espátula, si no tenemos una batidora. La batidora nosotros la utilizamos exclusivamente para el jabón. Hay gente que usa la de la cocina, pero a mí me da un poco de mal rollo meter la batidora que he usado para el jabón en el puré, así que hemos comprado una exclusivamente para el jabón. Como veis, ya se va cuajando, o sea que es una reacción bastante rápida. Es importante que las cantidades de ingredientes se midan muy exactamente. Si todos los ingredientes están medidos bien, el jabón saldrá perfectamente suave para cualquier tipo de piel, incluso para las pieles de los bebés, de la gente que tiene eczema, psoriasis, problemas de piel. Por eso es importante medir todo perfectamente. Bueno, pues si lo hacéis con espátula, el proceso sería este: remover, durante a lo mejor una hora y media. El tiempo depende de la temperatura exterior, del aceite que estés utilizando, de un montón de cosas, así que no se puede dar un tiempo exacto. Y tendréis que estar removiendo hasta que esta mezcla
tuviera el aspecto de unas natillas espesas. Nosotros, como tenemos la batidora, pues vamos a hacerlo por el método rápido. Para saber si el jabón ya está listo, yo lo que hago es levantar la batidora y ver cómo cae. De momento se le ve un poquito líquido todavía. Tendría que dejar como una especie de rastro en la superficie. Así que batimos otro poco. Ya va cayendo un poquito más denso. Vale, pues yo creo que le vamos a dar una última vuelta y ya está. Perfecto. No sé si se apreciará muy bien en la imagen, pero al caer el chorrito deja como una especie de dibujo en la superficie, pues esa es la señal de que el jabón ya está cuajado. No conviene dejarlo muy espeso porque si no luego es imposible echarlo en los moldes. Bien, pues nada, esta fase terminada, vamos ahora a echarlo en los moldes. Bueno, pues llega la última fase de la elaboración del jabón. Ya tenemos aquí el jabón hecho y lo que vamos a hacer va a ser irlo trasvasando poco a poco a esta jarra para que sea más sencillo echarlo en los moldes. Así que vamos allá. Muy bien. Como estamos haciendo jabón para fregar de aceite reciclado, pues utilizamos moldes grandes que luego vamos a cortar en trozos. Si estuviéramos haciendo jabón para el cuerpo, para la cara, lo haríamos en moldes más pequeñitos que fueran más manejables. No he comentado antes que esta receta sirve tanto para el jabón de aceite reciclado como para el jabón de aceite limpio de oliva. Las cantidades son exactamente las mismas. Y luego aparte del aceite de oliva pues se pueden añadir aromas o se pueden utilizar otros aceites, aunque en ese caso la cantidad de sosa sería distinta, habría que calcularla de otra manera.
esta remesa hemos hecho 4 kilos de aceite, por lo tanto nos va a salir una cantidad importante de jabón. Recogemos bien todo. El recipiente en el que hemos hecho el jabón también es de plástico, un plástico bastante duro, para que resista tanto la causticidad de la sosa como la temperatura. De todas maneras, aunque sea un plástico resistente, conviene cambiarlo de vez en cuando porque se va estropeando y puede llegar un momento en el que empiecen a caer virutillas en el jabón. Bien. Bueno, ya hemos terminado de echar todo el jabón en los moldes y lo que hemos hecho ha sido cubrirlos con papel. Yo he utilizado folios, pero se puede utilizar también papel de horno o algún papel que sea satinado para que el jabón no se pegue. Una vez que está cubierto con los papeles, lo que tenemos que hacer es taparlo con unas mantas, toallas, algo que ayude a que el jabón conserve el calor. Cuando el jabón está recién hecho tiene bastante temperatura, entonces no conviene que pierda esa temperatura de golpe. Es mejor que la vaya perdiendo poquito a poco para que se vaya cuajando perfectamente por todas partes. Por eso le ponemos las mantas para que mantenga ese calor que tiene el jabón y que se vaya enfriando poquito a poco. Y aquí lo vamos a tener 24 horas. Durante esas 24 horas el jabón va a terminar de hacerse, el proceso de saponificación que se llama, se completa y al final de esas 24 horas el jabón estará ya duro. Así que mañana, a estas horas más o menos, volveremos a ver qué hay debajo de esas mantas. Ha pasado 24 horas y ya hemos destapado el jabón, hemos quitado las mantas, los papeles y ahora vamos a sacarlo de los moldes para colocarlo en esta bandeja que tenemos aquí y que repose durante 4 semanas. Una vez que hayan pasado esas 4 semanas, el jabón ya estará listo para utilizarse. Nosotros estamos utilizando pues cajas de fruta, de plástico normales. Podéis utilizar una madera, un cartón duro. Lo importante es que esté aireado. El jabón nunca hay que dejarlo metido en cajas cerradas. Necesita que el aire circule, por eso estas cajas con agujeritos son perfectas. Así que vamos a empezar a sacar el jabón. Como veis, es muy fácil sacarlo. Si estuviera pegado, simplemente habría que darle la vuelta al molde y ya está. Muy bien. Y ahora para los moldes grandes, nos hemos preparado aquí un cortador casero totalmente. Como veis son unas maderitas, una alcayata y un hilo de pescar. Este que es más grande, se le da la vuelta
Y listo. Lo ponemos aquí encima y con el hilo tiramos y queda perfectamente cortada. El jabón siempre hay que cortarlo nada más desmoldarlo, porque luego empieza a endurecerse y llega en un momento en el que es completamente imposible hacerlo trozos. Se puede cortar también con un cuchillo un poquito mojado para que se deslice sobre el jabón. Y ya está. Esta bandeja ahora la cubriremos también con papeles y la pondremos en una estantería a esperar esas 4 semanas necesarias para que el jabón se seque por completo. Es importante que lo tengáis en un sitio pues donde no lo puedan tocar niños o animales, porque este jabón todavía es un poquito cáustico. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya sido útil y cualquier cuestión que os haya quedado duda podéis dejarnos un comentario.